Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo. Hemos entrado nuevamente a una serie temática, esta vez vista en la Epístola de Santiago. Estamos mirando el primer capítulo de Santiago y cómo en la vida práctica y las pruebas y el crecimiento cristiano están requeridos. Para ello quisiera invitarte a que volvamos a mirar este versículo que fue el de introducción. Dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando cuando os halléis en diversas pruebas. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en pruebas diversas, dice otra versión. Santiago no oculta la realidad de estas situaciones. Ellas son reales y prueban la fe que nosotros depositamos en Cristo. Sin embargo, el siervo del Señor, el siervo de Cristo, puede tener una actitud distinta, una postura distinta en lo que respecta cuando vivimos este tipo de experiencia. La exhortación de Santiago es que los cristianos hayan gozo en medio de las múltiples dificultades y pruebas a las cuales los cristianos nos vemos enfrentados. Literalmente, él orienta a los cristianos a considerar las tribulaciones como una bendición, que actúan como una posibilidad de crecer en la fe en la persona de Jesús, como un motivo de gran alegría incluso, un regocijo puro o pleno. Por tanto, mientras aquellos que no tienen esperanza murmuran ante las aflicciones de esta vida, los cristianos deben ver esto como un motivo de alegría. Sin embargo, cuando Santiago afirma que debemos tener en estas pruebas un motivo de alegría, él no está abogando por una especie de masoquismo. Eso tengámoslo muy claro, es decir, sentir un gozo por el sufrimiento, no, porque esta es una situación en la que es difícil sentir alegría y nosotros hemos visto en otros temas, cuando vimos, por ejemplo, en otra temática, cómo el Señor Jesús también, 100% hombre, 100% Dios, eh, sufrió y sintió el dolor por la pérdida de dos hombres muy queridos eh, para él, como fue el caso de Juan el Bautista y su gran amigo Lázaro, uno primo y el otro su mejor amigo. Eh, Sufrió por el pueblo de Israel, sufrió por las ovejas que estaban, por las personas que estaban como sin pastor, sufrió por el mismo Jerusalén que mataba a los profetas. Así que eh, el sufrimiento es parte de nuestra vida también. Y en este sentido, el aferrarnos en la esperanza de Jesucristo es el secreto del éxito para esto. Lo que enseña en este sentido que las provaciones deben provocar una alegría en el corazón del cristiano porque tenemos la esperanza de que tomados de la mano del Señor, Él será fiel de acompañarnos en la prueba y no permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, de lo que podemos resistir. Por el contrario, juntamente con la prueba, Él nos proporcionará una salida para que podamos soportarla. Mira, quiero invitarte a que puedas buscar un versículo que se encuentra en eh, Primera de Corintios, capítulo 10. No lo quería nombrar, pero creo que es importante. Eh, Verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Junto con la prueba, a veces se nos olvida este pasaje y nos recordamos que el Señor nos va a acompañar en la prueba, pero también debemos entender Él que juntamente con esto, Él nos dará la salida, y eso para que podamos soportarlo.
Algunos autores consideran que la alegría viene después de la tribulación. Se trata, por tanto, de un gozo escatológico, o sea, incluso algunos creen que solamente el gozo eh, vendrá después de la venida de Cristo y que acá solamente sufriremos. Pero como cristianos verdaderos y sinceros, creemos que el Señor nos vino a dar vida y nos vino a dar vida en abundancia. Que pues, en ese sentido también no es solamente una mirada futurista o escatológica, sino que acá también viviremos la felicidad. Tenemos mucha felicidad, el gozo de tener la vida, de tener una familia. eh, pues, si es cierto que hay una recompensa en el final o el inicio de la vida, cuando el Señor venga, eh, que quizás sería la forma mejor de expresarla, y que tendremos un disfrute por la eternidad, un disfrute que está por venir, y disfrutar el reino de Dios es aquí y ahora también. Disfruta el reino de Dios porque el reino de Dios ya está ahora. Adoptar esta postura de alegría es una situación que genera también un bienestar para nuestras vidas. Aunque parezca a lo mejor irracional para alguien que desde un punto de vista lógico puede estar padeciendo una tribulación, puede sentirse probado. El hecho de que nos regocijamos por causa de la aprobación, en ese sentido, es porque el Señor puede aumentar nuestra fe en Él, en nuestra vida. El cristiano se regocija porque sabe que pasar por algunas dificultades, tomado de la mano del Señor, es porque el Señor también está con nosotros. Los grandes ejemplos de la Biblia y de la historia no se convirtieron en héroes simplemente héroes, eh, así como así. También tuvieron que vivir estas experiencias y tener la plena confianza en el Señor, porque ellos buscaban la promesa a través de estas tribulaciones. Dios trabaja para que su pueblo sea maduro, conduciéndolo hasta la gloria divina y hasta el final de los días. Ver que los ojos, ver las cosas en este sentido con los ojos espirituales determina nuestra actitud ante las problemáticas. Aún los días nublados y lluviosos pueden proporcionar bellas imágenes en nuestra vida. Y en este sentido, Santiago tiene en mente el propósito que él, sabiendo que la prueba, en el versículo 3 dice que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eh, Eso es muy importante. Una nueva versión, la nueva versión internacional dice, pues ya saben que la prueba de la fe produce constancia o paciencia. Producir esta actitud activa, porque es una actitud activa de perseverancia en el propósito de la prueba, las dificultades existen para ser superadas. Es posible vencerlas con el apoyo de nuestro Señor Jesús. No en el poder de nuestra propia carne, sino que a través del Espíritu Santo y en la fe que depositamos en Cristo. Entonces Santiago responde a una pregunta: ¿por qué debemos aceptar estas cosas en nuestras vidas? Porque es parte de una prueba de digna confianza. Santiago lo sustituye por dokimión, esta palabra de peirasmus que decíamos. Después, versículos más adelante, la sustituye con dokimión, otro significado, que es una prueba digna de confianza, que es de una aprobación creíble. Es una palabra interesante, la palabra que se usa para la moneda del curso legal, genuina y sin alineaciones. Esta es la misma palabra usada por Pedro cuando dijo para que sometida a toda prueba vuestra fe, cuando lo presenta en Primera de Pedro capítulo 1 verso 7. Para la prueba sometida
a la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque es la única fe auténtica. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia un carácter probado. En el capítulo 5 de Romanos, verso 3, la palabra griega para perseverancia es hipomoné o hipomoné, que significa acción de perseverar, sufrir, soportar con calma y con estoicismo o heroísmo. Sin embargo, no es una actitud pasiva, no es una actitud contemplativa, sino que es una resistencia, es una palabra que incluso era usada por los educadores físicos en el tiempo antiguo, por los que preparaban a las personas en las competencias olímpicas para robustecer sus músculos y aumentar su masa muscular. Recuerda que los conceptos que están usados están ahí también en el griego. El cristiano tiene dos posturas que adoptar a través de esta perseverancia, esta resistencia y no entregarse a la voluntad de las situaciones, sino que tomar una actitud activa, siendo fiel con quien es fiel con nosotros. El cristiano tiene estas dos posturas de adoptar ante las pruebas que se presentan y enfrentarlas activamente, o la otra es entregarse de manera pasiva. Lo que Santiago determina es que el cristiano debe encarar el problema como una herramienta de Dios que lo va moldeando y que pueda ser un, algo dichoso, que nos podamos alegrar en este sentido. Porque Jesús, como lo dice Pablo, a quien se le atribuye la carta a los Hebreos en el capítulo 12, después de que en el capítulo 11 de Hebreos se habla de una serie de personajes de la galería de la fe, comenzando desde Abraham en adelante, bueno, de muchos otros personajes bíblicos que están aquí en Hebreos 11, dice en Hebreos capítulo 12, iniciando el capítulo 12 en el segundo versículo, dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. La fe no es en las personas, no es tuya ni es mía. La fe debe estar puesta en el consumador de la fe, quien es Jesucristo. Santiago dice que la perseverancia, sin embargo, no es el final del proceso. La obra debe continuar hasta la perfección y la constancia debe llegar a feliz término. La obra para que sean perfectos, para que podamos ser perfectos y íntegros sin que les falte nada. Mira el verso 4 para que puedas mirar en ese sentido. Dado que el cristiano se mantiene firme ante la prueba, podemos ver distintas acciones de la perseverancia. Ella hace que el cristiano sea perfecto. ¿En qué término? Desde la palabra griega usada teleoi, o teleios, que también podría ser un cristiano adulto, maduro, que permanece fiel hasta el final. Ese es un cristiano probado y perfecto. En antiguos papiros se usaba este término para designar la mayoría de edad civil de las personas que ya eh, se volvían maduros y responsables ante la ley. En algunos países hoy día es a los 18, en otros países a los 21. Sin embargo, habla de madurez. Perfectos en un sentido de tomar decisiones maduras. También ella hace que el cristiano sea completo. Es la perseverancia plena, eh, y en este sentido la palabra para hablar de esta completud es la palabra que se traduce como íntegro, holocleros, que habla de que sea una persona completa, entera, coherente e intacta y perfecta. Pero también
ella produce que el cristiano sea una persona en nada insuficiente, sino que nos podamos mantener sin defecto y que no nos faltará nada en Cristo Jesús sin que nos falte cosa alguna, como dice por ahí. En este sentido, la aprobación, a pesar de que el Señor no es quien manda las pruebas, Él puede ayudarnos y en este caminar cristiano nos puede ir perfeccionando la fe, como dijimos en Hebreos 12, verso 2, en el autor y consumador de la fe, quien es Jesucristo. Es el deseo del Dios Todopoderoso que su pueblo esté apto para una vida cristiana madura. Es sobre todo en este tiempo en que somos llamados a ser la iglesia final y que podamos tener una posición cristiana verdadera, perseverar de manera madura, íntegra y por supuesto dejarnos guiar a pesar de la adversidad por el Espíritu de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.